Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ana, soy terapeuta y en este video me gustaría darte algunas otras herramientas e ideas que pueden ayudarte a salir del agujero emocional en el que nos dejan las relaciones con personas narcisistas en cualquier rol que hayan tenido en tu vida, porque por su naturaleza son relaciones que dejan la confianza rota, daños en nuestra autoestima, dejan ansiedad y dejan un profundo trauma. Y una de las características que tiene el estrés postraumático es que la gente pierde la capacidad de conectar consigo mismo, con su vida actual y con la gente con la que la rodea, porque el dolor es tal y además la desconexión, porque realmente empiezas a sentir y a darte cuenta que hay cosas que los demás no entienden de tu experiencia, que hay gente que te puede querer, pero que quizá compartir toda esta experiencia sea algo que te deje un poco aislado, porque hay cosas de esta misma dinámica de relación, de toda esta como caos, de esta inestabilidad, de esta manipulación. Mucha gente no la conoce y realmente esta parte de tu experiencia es posible que no la puedan ni entender o validar adecuadamente, con lo cual te sientes un poco solo, ¿no? Entonces, tanto por el lado de que el trauma te va desconectando la desconfianza y la desconfianza te genera ansiedad y la ansiedad nos hace por su misma naturaleza vivir anticipando el futuro y la depresión nos hace vivir recordando el pasado y nos perdemos de algo muy importante que es el presente. Sanar el trauma como de todo lo que metabolizamos y entendimos de lo que pasamos en la relación con esa persona, es hablar de la felicidad con respecto a nuestro pasado. El poder recobrar la confianza, la serenidad, reducir los niveles de ansiedad, estamos hablando de vivir mejor con nuestro futuro. Y en este video vamos a hablar de estrategias para vivir conectados con nuestro presente y usar el tiempo presente para poder superar el trauma. Posiblemente te quedaron problemas en varias áreas. Una de esas puede ser incluso el trabajo, la independencia económica, la relación con otros miembros de tu familia, el recuperar tu vida social, amistades, relaciones y conexiones con personas más sanas. Y si no estamos en el presente, ¿cómo vamos a poder siquiera ocuparnos de eso? Si no tenemos energía de encargarnos de organizar nuestro entorno y nuestro día a día, difícilmente podemos levantarnos de las secuelas emocionales, sociales, económicas, reales que nos deja la relación con una persona altamente narcisista. Y en el poder de recuperarnos de ese pasado, de ese trauma por la relación con esa persona se encuentra en el presente, pero por la misma naturaleza el estrés postraumático nos desconecta del presente. Es como que te lleva a tu cabeza a lugares en el pasado y a lugares en el futuro donde tu cuerpo no está. Y si tu cuerpo no está en esa situación, difícilmente vas a poder hacerte cargo de lo que sea que no esté donde tu cuerpo está. La felicidad en tiempo presente está mucho menos ligada al recuerdo, al procesamiento cognitivo del recuerdo o a todo el simulador de escenarios futuros que podemos tener en la corteza prefrontal, que es aquello que nos ayuda como a planear, a organizar. Tiene menos conexión con funciones cognitivas superiores y con la memoria y mucho más conexión, curiosamente, con el cuerpo, con áreas del cuerpo que procesan lo que está pasando aquí y ahorita. Nuestros sentidos, la postura del cuerpo, el movimiento del cuerpo, los olores, lo que vemos, lo que escuchamos, el ritmo de las personas con las que nos juntamos, lo que estamos haciendo, el movimiento que estamos haciendo con el cuerpo, todo esto forma parte de lo que está sucediendo en este preciso momento. Vamos a dividir la experiencia de recuperación de las relaciones con las personas narcisistas en varias etapas, en eso que pasó en el pasado, en la ansiedad a futuro y en este video de todo lo que aquí y ahora está sucediendo. Esa es una enorme libertad, porque todo lo que sucedió en aquel pasado, es cierto, es traumático, no lo queríamos, no dependió de nosotros, no lo escogimos, fue difícil y de alguna forma lo que queda el día de hoy no es la experiencia, es el recuerdo.
En los videos anteriores vimos algunas técnicas con las que podemos ayudarnos para que el recuerdo de toda esa experiencia que vivimos lo podamos hacer de formas más sanas. Pero si queremos salir del trauma, tenemos que ayudarnos mucho a meternos aquí en donde estamos, aquí en donde nuestro cuerpo está. Y esto es lo que hace todo lo que está relacionado con la felicidad actual. Hay varios tipos de elementos que forman diferentes niveles de la felicidad en tiempo presente. Estos más básicos, que son como el procesamiento de las sensaciones sensoriales, agradables que experimentamos, es importante, es efímero, pero nos puede ayudar a tener un buen estado de ánimo en el momento. Por ejemplo, cuando metemos en nuestra conciencia. La conciencia es darnos cuenta de lo que nos está sucediendo, y en la conciencia hay elementos de la conciencia del exterior y otros elementos que son de la conciencia de nuestro interior, de nuestro estado físico, de cómo sentimos el cuerpo, de si tenemos estrés en algún lugar o estamos experimentando sensaciones viscerales agradables o desagradables. Los estados que conducen a las sensaciones placenteras solamente es como el gusto, el tacto, el aroma, la música, un buen paisaje, una puesta de sol. Este tipo de cosas son estímulos sensoriales placenteros. Comer algo rico y poner atención en lo que estamos comiendo, poner atención en lo que estamos haciendo, poner atención en nuestra postura, poner atención en nuestra respiración, incluso meternos en algún tipo de actividad que nos ayude a conectar con el cuerpo. A diferencia del mindful, esto vendría siendo como bodyful, y es eliminar un poco toda la conciencia de los pensamientos y usar el cuerpo para poder fluir con él, ¿sí? El baile, la música, el caminar conscientes de lo que está haciendo nuestro cuerpo, y aquí sí, estrategias que son muy terapéuticas para meternos a tiempo presente, como los ejercicios que forman parte de la disciplina del yoga, como los ejercicios que forman parte del aikido, del qigong, del tai chi, del kung fu, del patinaje, de la gimnasia, de la natación. Yo prefiero el qigong, es una estrategia que a mí me gusta usar porque comporta varias sensaciones. Si lo haces al aire libre, es todo lo que estás percibiendo del exterior, pero toda la conciencia de tu cuerpo, de estar en el lugar en el que está, cómo está tu postura. Y la verdad te vuelve a ser consciente de quién eres tú, te conecta contigo. Y después de tanto tiempo de estar hacia afuera, encargados de los que quieren los demás, de lo que esperan de nosotros, hay momentos en la vida que simplemente ya no conectamos con nosotros. Para poder conectarnos con nosotros, a nivel de estructuras de cerebro, tenemos que aumentar la propiocepción, que es la capacidad de sentirnos. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que cuando estamos con una persona tóxica o con alguien que puede meternos en problemas, no es que no nos haya avisado el cuerpo que estábamos en riesgo, no es que no hayamos sentido a nivel visceral o a nivel de corazón. A nivel de corazón se siente mucho el amor, la felicidad y el dolor. A nivel como visceral se siente el peligro y el enojo. Son fuerzas que se sienten en estas áreas del cuerpo. Pero cuando el cuerpo está desconectado porque está invalidado y porque estamos nosotros invalidando nuestras propias sensaciones y sentimientos constantemente, lo que sucede mucho es que no escuchamos lo que el cuerpo nos está diciendo, no vemos las señales. A esto se le llama intuición, no usamos la intuición, no confiamos en ella y nos ponemos en riesgo. La intuición está presente cuando estamos presentes en donde nuestro cuerpo está, pero podemos caer en estados de desconexión en los que simplemente no podemos hacer uso de la intuición. Sí, a veces, porque no confiamos en ella, porque estamos invalidados, pero muchas veces también porque no la escuchamos, y no la escuchamos porque no conectamos. Los ejercicios tipo tai chi, tipo qigong, el movimiento es fluido, es constante, es rítmico, es equilibrado, trabaja el equilibrio, trabaja la postura, trabaja la conciencia de tu propia respiración, trabaja la relajación. Es como hacerte un bonito masaje tú solo, pero empieza a conectar tu cerebro con tu cuerpo.
de formas que poco a poco aumenta, aunque tú no tengas la conciencia de por qué a nivel de lenguaje y conocimiento, pasa, es en la memoria de los cómo, la memoria del cuerpo. Conecta lo que sientes con la conciencia, o sea, nos hace conscientes, conecta el cable de la intuición con la conciencia, nos damos cuenta de lo que el cuerpo nos avisa si trabajamos con el cuerpo. Cuando trabajamos con el cuerpo aumentamos todas aquellas conexiones neurales que procesan las sensaciones corporales que tenemos y eso nos puede producir tanto la satisfacción de estar vivos, es estar conscientes y en tiempo presente provoca mucho esta sensación de estar vivos, de estar bien, de estar completos y de contar con el cuerpo y con la vida. Eso se llega cuando estamos en este tipo de actividades o cuando estamos como mindful o bodyful en el momento en el que estamos. A esto no se llega gratis, sobre todo después de una experiencia traumática, porque toda la experiencia de trauma es hacer este proceso al revés, es aprender a invalidarte, aprender a desconectarte, aprender a ignorarte, aprender a pasar por alto todas las señales de la intuición y conectarte a procesar en tu cerebro todo lo que otra persona quiere de ti y a medirte de acuerdo a lo que esa persona quiere de ti, a la satisfacción que logras de esa persona o a lo que le suceda a la otra persona, y eso te desconecta de ti y no es tan fácil. Después de una relación larga con una persona tóxica, una persona muy narcisista, cuando le preguntas a una persona que acaba de salir de estas relaciones, ¿qué quieres tú? Es que no puede contestarlo. Y de verdad no puede contestarlo. Pero a ver, ¿para dónde vas tú? ¿Y qué quieres tú? ¿Y qué quieres decidir tú? Es ciencia de cohetes preguntar eso. No debería hacerlo, pero están tan desconectados ya que para uno saber qué quieres, el gusto por algo es información sensorial visceral. Tú no piensas que te gusta algo, sientes que te gusta algo. Pero para saber no qué le gusta a la otra persona, sino qué te gusta a ti, tendrías que estar conectado con esto y ser capaz de sentirlo. Llega un momento que la desconexión es tal que no accesan esa información. Por eso es tan importante volver a conectar con el cuerpo. Esta es la forma como teóricamente este tipo de terapia no lo manejo yo, pero en teoría el EMDR funciona a este nivel, pero también hay otras estrategias que funcionan, que puede ser el tai chi, el qigong, la meditación en movimiento que tiene el yoga. Todo esto vuelve a hacer ese mismo efecto. Conecta las sensaciones corporales al tiempo y espacio actual con la mente procesando lo que el cuerpo está viviendo en el mismo tiempo y espacio. Nos vamos a dar cuenta que el efecto que el trauma tiene es que se pierde la conexión espacio-tiempo de la mente con el cuerpo, así que toda esa información se pierde y es muy valiosa. Entonces, sé que puede ser difícil de entender, pero tiene base neurobiológica conocida, importante y estudiada de forma reciente. Trabajar en conocerte necesita el trabajo no solo de conocer tus ideas, no solo de procesar el pasado, no solo de tratar de ver con más optimismo el futuro, no solo de saber cómo pensamos. También tenemos que conectar el cuerpo. También tenemos que saber cómo nos sentimos o qué quieren decir las sensaciones físicas que tenemos. Las sensaciones corporales nos dicen cuando alguien nos cae bien, cuando es peligroso, cuando nos sentimos en paz con esa persona, cuando esa persona nos gusta o cuando nos asusta. Pero si no estamos conectados al tiempo presente, todas esas sensaciones que se dan por medio de respuestas viscerales, sutilitas, queditas, no las vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que la gente piensa, lo que la persona narcisista quiere, lo que opina de nosotros y la ansiedad que estamos sintiendo, pero eso nos despersonaliza, como que nos aísla de quien de verdad somos. Y para este proceso de conectar con el tiempo presente, la pura terapia hablada no funciona. No es lo mismo. Tenemos que trabajar en mucho con el cuerpo. Por eso se siente también, por ejemplo, bailar, por ejemplo, salirte a caminar, ver los árboles,
Meditar cuando ya tienes más práctica puede ser buena idea. Cuando estás traumatizado de forma reciente y traes mucha ansiedad, también está comprobado que puede ser contraproducente porque no tienes práctica, y si estás solo puede incrementar como la conciencia del pasado. La cabeza se tiende a ir al trauma con más facilidad además. Y cuando te calmas y estás traumatizado porque traes mucha ansiedad, curiosamente el cuerpo entra en calma y entra en pánico porque no está seguro. La persona traumatizada, cuando se siente en paz, siente que está en riesgo, porque si baja como el estado de vigilia y de alerta, puede ser que vengan peligros que no pueda ver. Así que en la medida que se empieza a relajar, se empieza a estresar más. No es muy conveniente manejar ese tipo de meditación solo de atención a la respiración y de tener calma corporal en el momento en el que la persona está atravesando momentos de crisis o de trauma. Es mejor ponerle atención al cuerpo. Ponerle atención al cuerpo, mover el cuerpo y saber, por ejemplo, bajar la frecuencia cardíaca, que pasa solo si respiramos con los movimientos que hace, por ejemplo, Qigong. Si respiras a la forma que los movimientos van, que hay muchísimos videos en YouTube buenísimos que te pueden dar, ahorita que es tiempo de pandemia y no podemos salir a lo mejor a muchos gimnasios o lugares de clases en donde esto te pueda ayudar, puedes bajar este tipo de videos, hay muchos, y con estos videos puedes conectar tu respiración a ese ritmo. Al conectar la respiración con el ritmo, lo que haces es calmarte, y calmarte sin tanto riesgo, porque estás en una posición de defensa. Hay posiciones que son como de golpe de defensa, pero leve, suave, de modo que no disparan las señales de alerta y de ansiedad. Por eso para trauma es de tanta utilidad. Al final de cuentas son respuestas de arte marcial que ayuda como a sentir que lo sacaste, que te cuidaste, que defendiste, a pegar, pero suave, en el punto. Y el cerebro entiende que es en el punto, que es preciso, que es puntual. Esto es más allá del área que maneja el lenguaje, es en el área que maneja las emociones y el movimiento, que ahí es donde quedan las secuelas del trauma. Por eso a veces, aunque ya entendimos en lo que estábamos, ya entendimos que queremos estar bien, no sentimos que podemos estar bien, porque sentir y pensar están en áreas distintas del cerebro y tienen diferentes canales de entrada. Las ideas se cambian por la terapia hablada, se cambian cuando cambiamos nuestras ideas, las palabras, los análisis de las situaciones que tenemos, cuando sacamos conjeturas, cuando obtenemos información. Pero sentir y en tiempo presente requiere meter la cabeza donde está el cuerpo y cambiar las sensaciones físicas corporales. Y es muy efectivo, es muy potente este tipo de entrenamiento. Y no necesitas ser máster para hacerlo, son movimientos sencillos. Es cierto, Qigong y Tai Chi tienen movimientos muy complejos, a los que se llega con la práctica, con mucho tiempo. Pero se puede empezar por movimientos como los de Shivashi, como músculos y tendones, que son movimientos muy fáciles, muy sencillos, que puedes hacer solo en tu casa con un tutorial en YouTube. Eso va a cambiar tus sensaciones físicas corporales ya. Anímate y puede ser una muy buena estrategia como para que empieces a trabajar eso. Otra de las formas importantes para tener mejoría en el estado de ánimo, una sensación de felicidad en tiempo presente, es tener contacto con todo lo que nos une con la naturaleza. Por ejemplo, si no puedes salir en este momento, pues una pantalla con imágenes del mar, de animales, de la naturaleza, fotografías de eso. Conectar también puede ser con arte que te lleve. El arte le habla a tu sistema límbico, a los estados emocionales. El arte puede ser a nivel de imágenes o puede ser a nivel de música, y mejor cuando lleva los dos. Si lleva sonido y lleva información visual, puede llevarte a un estado de deleite por esa experiencia. Pero eso sí, por esta razón es tan importante, sobre todo cuando estamos en una situación de estrés, de trauma, de duelo, que tengamos en consideración que todo lo que entra en nuestro cerebro se va a procesar y nos va a causar sentimientos y sensaciones, independientemente de lo que entendamos. Por ejemplo, películas tristes
con música triste, con imágenes tristes, el tipo de tonos en los colores que usan, el tipo de frecuencias en la música y el lenguaje no verbal de los participantes nos va a meter empáticamente y sensiblemente a esa tristeza. Mientras más seas una persona altamente sensible o serotoninérgica, como le quieran llamar, mientras tengas este tipo de sensibilidad, mientras más la tengas, más permeable es como tu membrana sensorial de tiempo presente. Entonces, películas de terror, películas violentas, películas o series en las que hay mucha intensidad, te van a conducir a estados emocionales propios de la situación que la persona o las personas de esa serie o esa película llevan. Y esto lo que ocasiona es que hay una respuesta emocional como si eso te pasara a ti. Entonces, sumado a lo que ya traes, a lo que estás viendo en la televisión o escuchando, puede que te dure más tiempo el malestar. Hay personas muy sensibles que realmente es que todas estas cosas que vemos en la televisión nos van a afectar de cierta forma y podemos usar eso para en contra, de forma ignorante o a favor. Todas las películas, por ejemplo, o que tienen mensajes de resiliencia, de fortaleza, te van a conducir a un estado emocional similar. Si quieres sentir que la vida vale la pena, que las cosas tienen sentido, que las dificultades tienen un buen final, sentirlo, vívelo con una película de alguien que lo haya vivido y te va a arrastrar a esa sensación, porque las películas son diseñadas de forma que tanto la imagen como la trama, como toda la escenografía y la música y el lenguaje corporal de las personas te llevan a ese estado emocional por empatía y vamos a tener un contagio emocional de cosas positivas. Mientras más cosas emocionales positivas te permitas sentir hoy y ahorita, sin cambiar tanto las ideas, sin resolver todos tus problemas, sin ocuparte absolutamente de todo, sin tener el futuro resuelto y sin tener una mejor autoestima ya desarrollada y sin haber hecho todos los cambios que tienes que hacer, hoy y ahorita, la sensación puede ser mejor. Y eso te ayuda muchísimo. El trabajo es largo, salir del agujero es un trabajo de maratón, quizá toda una vida, porque si además queremos formar más sabiduría, vivir bien, tener una vida con sentido, es un trabajo de toda la vida. No tenemos que acabar con todo eso, pero tenemos que ser muy cuidadosos de las sensaciones que nos permitimos sentir, sobre todo en ciertos momentos. Si en el momento que estamos sintiéndonos tristes, que tenemos un descarte, lo que sea, nos ponemos a ver cosas tristes, películas románticas, cosas intensas. Esto es como un mantra, es como una meditación en negativo. Nos va a conducir a esos estados emocionales y no son los que nos conviene tener más en este momento. De hecho, hay cosas como ciertas canciones o cosas a las que podemos estar susceptibles. Y sé que parece esto como, ay, qué mariposita tan sensible o tan frágil. Sí, de momento sí. Cuando acabas de salir de un descarte, cuando acabas de pasar una situación de esa, estás susceptible, estás vulnerable. Es como estás recién operado. Traes la herida muy abierta, muy a flor, o sea, así como cerrada, pues, pero frágil. Cualquier cosa puede volver a lastimar. No te pondrían a hacer abdominales después de una cirugía abdominal invasiva. Esto fue una cirugía mayor. No te pongas a hacer abdominales todavía. Entonces, cuida muchísimo con una higiene tremenda todo lo que ves en televisión y todo lo que escuchas. ¿Por qué? Porque también te puede ayudar a sanarte, también te puede ayudar a curarte, ¿sí? Por esa razón, por ejemplo, el ver videos de meditaciones, hay muchos videos aquí mismo en YouTube, filosofía de los estoicos, de filosofía budista o taoísta, meditaciones, no importa qué religión seas, normalmente estas meditaciones no van enfocadas a todo lo que es el aspecto religioso o de fe, no, simplemente tienen sensaciones corporales bonitas, palabras que pueden inducir estados emocionales bonitos, positivos, incluso filosofía muy útil en estos temas. Y todo eso va a modificar sin tanto cambio y tanto circo como te sientes ahorita. Cuando estas cosas se comparten con otras personas,
No sé, por ejemplo, música, películas, este tipo de videos, aromas, lo que quieras. Además se fortalecen los vínculos con las personas con las que hacemos este tipo de actividades. Esto es importante por algo. El trauma nos desconecta de los nuestros, nos deja más solos, porque no podemos conectar con la gente con la que nos rodea. Estamos tan dolidos, estamos sintiéndonos así como metidos en el dolor. Y esto, por ejemplo, si eres padre o madre, es posible que te aísle de la experiencia de la infancia de tus hijos porque no tienes la alegría, no tienes la fuerza para conectar con ellos. Y si no la tienes, tente paciencia, pero mete en tu día a día actividades que puedas compartir con ellos de este tipo, o musicales, o de videos, o de películas, o de cocinar algo, también puede ser, que también tiene un efecto muy bonito, o de dibujar algo, o de caminar a algún lugar. Todo eso puede fortalecer los vínculos con las personas de las que nos estamos aislando por la situación de trauma y por el estrés, y lo entiendo. Hay muchas áreas de la vida que se dañan con estas personas. Hay muchas secuelas que quedan, incluso económicas, y a veces el estrés es muy grande. Pero si desconectamos, nos quitamos de la vida, digamos, o de la atención a todas aquellas personas y experiencias que nos pueden ayudar a mejorar. Y esto es muy triste porque nos aíslan más y no nos va a hacer sentir mejor. O si hacerlo nos mejorara un ápice la vida, ok, pero no va a ser lo que suceda. Nos vamos a sentir peor y más aislados, de modo que hay que forzarnos un poquito a disfrutar en la medida de lo posible este tipo de actividades con ellos. Sin tanto circo, son actividades sensoriales buenas, pero también nos llenan de otro tipo de felicidad en el presente, que es la felicidad por hacer lo correcto, por cumplir la responsabilidad, por ser congruentes con los valores que tenemos. Si dentro de nuestros valores está que cuidar a los nuestros es importante, cuando lo haces te sientes bien. Y esto es en servicios, en atenciones o incluso en compartir un momento de este tipo con estas personas. Otra de las cosas que puede ayudarte mucho a tener felicidad en tiempo presente es llegar a algo que se llama estado de flujo. El estado de flujo es cuando nuestra mente y nuestra actividad están conectadas para lograr algo, un bien mayor o una creación mayor. Al quien tiene, por ejemplo, quien es pianista y toca y llega a este punto en el que se pierde y es uno con la música, los ves. Digo, yo cuando veo un concierto y veo cómo están tocando, es que veo al músico haciendo música, no son sus manos, es su cerebro, es su cuerpo, es el ritmo que sigue todo él haciendo esa actividad y se ve que está en estado de flujo. Cuando, no sé, andas en bicicleta y llegas al punto en el que estás uno mismo con lo que estás haciendo. Este estado se da en las personas, por ejemplo, creativas, cuando están dibujando, pintando, escribiendo, componiendo, bailando, cuando son uno mismo con lo que está pasando. Esto se tiene cuando las habilidades cognitivas, por ejemplo, que tienes, los talentos que tienes y la práctica en este tipo de actividad es lo suficiente como para poder entrar a esos estados, cosa que el trauma rompe. Por eso es importante volver a hacer estas cosas, aunque de momento no quieras, aunque no quieras y no tengas ganas, aunque sientas que no te gustan como te gustaban antes, porque realmente de momento no te van a gustar como te gustaban antes. Pero no hacerlas te hunde más en la depresión, lo cual es una espiral descendente, porque menos te gustan. Vuélvelo a hacer, inténtalo y no te forces, simplemente fluye. En eso sí fluye, ¿no? En otras cosas vale la pena tener planeación, organización, control, monitoreo. En esto, que es una actividad placentera, flúyelo, conéctate. También se puede llegar a estos estados por medio de los mantras, el rezo, las meditaciones, dependiendo de cuál sea la orientación o religiosa o espiritual que tú tengas. Se puede llegar también a estos estados mediante estos estados contemplativos, esos estados meditativos, esos estados de mindfulness, esos estados de meditación de tiempo presente, en los que repites algo. A lo mejor en un momento estás muy traumatizada y las ideas que por ti mismo vienen no son tan buenas,
Pero para esto sirven los mantras, los poemas, las lecturas, y todo esto te mete a estados emocionales distintos al que tu cabeza de forma automática provoca por el trauma. Con el trauma a veces no eres tu mejor amigo, las ideas andan por ningún lado, te quedas solo y te empiezas a pelear solo porque te empiezas a invalidar y te empiezas a decir cosas que te hacen sentir peor. Si esta es la condición es normal, es producto del trauma, pero también es importante luchar contra esta tendencia de forma pacífica, con ideas de otras personas que te gusta más cómo se sienten. De verdad, libros de meditaciones, lectura de cosas como poemas bonitos, que tengan contenido que te conecte con la vida de la forma como te gustaría llegar a sentirte. No importa si de momento no es la forma como te sientes ya. Lo mismo cualquier forma de creatividad que tengas. Hay gente que la tiene más en un sentido, hay gente que la tiene en otro. Por ejemplo, hay una forma de creatividad que las personas que son muy de su casa, amas de casa, personas que viven con hijos, pueden tener. Y es la creatividad para ordenar espacios, para acomodar lo más bonito a algún lugar. Eso es una forma de creatividad. Y sé que a lo mejor no es tan valorado, pero el hecho de dejar un espacio limpio, bonito, bien barrido, con las cosas acomodadas, puede dar gozo por el uso de la actividad de organizar y de tener belleza en los espacios, porque sensaciones fisiológicas, somáticas, agradables, son las visuales, son las olfativas y todo esto se da en espacios agradables, donde se puede meter a lo mejor música, aromitas, algo que te haga sentir un cariñito a tu tiempo presente. Eso es muy importante porque también a veces entre la tristeza, la preocupación, el trauma, nos olvidamos de nuestro entorno, nos abandonamos y llegamos a ser negligentes con nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Pues que esto es lo que nos va a rodear. Y esto se vuelve también una espiral descendente. Esta forma de creatividad te puede además conducir a un estado de flujo. El ser creativo para acomodar tus espacios. El ser creativo también para hacer algo bonito para tus espacios. Quien sepa tejer, quien sepa bordar, quien sepa pintar, quien sepa algo de jardinería, quien cuide plantas, quien sepa de música. Todos estos son elementos que puedes meter a tu día a día. Sé creativo. Hay una frase de John Lennon que me gusta mucho que dice, la vida es eso que te pasa cuando estás ocupado en otras cosas, ¿no? Puedes estar ocupado rumiando pensamientos acerca de esta persona narcisista. Puede ser que estés rumiando acerca de todo lo mal que te va a ir en la vida a consecuencia de lo que te pasó, de que tal vez no te vas a levantar. Y mientras tanto, están tus hijos, está tu vida y está lo que podrías estar haciendo, y eso se pierde cuando hay esta desconexión del presente por trauma a la que no nos le podemos rendir. No se trata ni de regañarte ni acusarte cuando te sucumbes a esto y te rindes o te gana. No, porque eso es lo natural. Eso es muy frecuente, es lo que te van a dar ganas de hacer, es la consecuencia del trauma. Pero se ha demostrado por medio de la ciencia que las personas que se ayudan con este tipo de cosas, el desarrollo de estados de flujo por medio de la creatividad y de la conexión con las cosas que hacemos bien. El desarrollo de autoestima por medio de hacer aquellas cosas para las que eres bueno y que tú consideras un valor. El cuidado a otras personas, el compartir, el ordenar, lo que sea un valor para ti. El conocimiento, el aprender cosas, el conectar con otras personas, el tener experiencias agradables con otras personas. Todas esas son cosas que si tú las consideras valiosas, te van a dar gratificación de tiempo presente, gratificaciones, el gozo por el mérito de haber hecho lo bueno, lo correcto, lo que es valioso para ti. Y eso es un nivel de felicidad a tiempo presente todavía mucho más fuerte que toda la que se da por estímulos sensoriales. Estas formas, tanto el gozo por el mérito, el estado de flujo, más ayudarte de estímulos sensoriales y del movimiento con el cuerpo, te pueden ayudar a cambiar rápido la forma como te sientes. Muchas veces, cuando la persona está muy deprimida, también se puede dar terapia farmacológica para depresión y para ansiedad, para que este proceso sea más fácil. Esto lo hace un médico psiquiatra
Y sí, los psiquiatras atienden en muchas ocasiones a personas que tienen problemas psiquiátricos graves y también depresión y ansiedad, que es el día a día de la consulta de un psiquiatra, porque es muy frecuente, le puede pasar a cualquiera y no requiere que haya ni enfermedad mental ni psicopatología para que alguien pueda tener un trauma o una crisis, ¿sí? Estas son cosas que te impactan, que llegan de fuera, pero que te puedes ayudar si ves que se te está complicando en tiempo presente también con esas terapias. Hay personas que no quieren usar ningún tipo de tratamiento médico, es respetable también, pero entonces con mayor razón hay que cuidar lo que ves, hay que cuidar lo que escuchas, hay que cuidar lo que sientes, lo que hueles, tu entorno, el ejercicio, la meditación, el movimiento, hay que leer cosas importantes, hay que bombardearnos de estímulos sensoriales de resiliencia, de fortaleza, de gratificación y de gozo por lo que hicimos. Y a lo mejor no te vas a sentir muy motivado de pronto al inicio del día, arrastras la cobija, no quieres hacer nada. Pero al final del día y después de haberlo hecho, vas a voltear hacia atrás y dices, pues estuvo bien, lo pude hacer, ¿no? Me gustó, me sentí mejor. Sigo triste, pero estoy funcionando y dentro de esta tristeza estoy haciéndome cargo de mí y eso te hace sentir mejor día a día, porque estás haciendo aquello que te saca de aquí. Eso es lo que podemos hacer con nuestro día a día. Y durante la salida de una relación tóxica con una persona narcisista, se tiene que trabajar con las tres cosas, como lo que vimos en los videos anteriores, que es cómo sacar las secuelas del pasado. Vamos a trabajar con el asunto del futuro en diferentes videos y en estas son algunas estrategias sobre lo que podemos hacer en tiempo presente. Por favor, déjame tu opinión. Me gustaría saber si te gustaría que grabáramos algunas meditaciones prácticas, que son algunas cosas de las que yo hago con los pacientes para ayudarles a sentirse mejor en ese día. Pueden ser sugerencias de movimientos o pueden ser sugerencias de meditaciones que te pueden ayudar. Si se te antoja hacer alguna que otra, dímelo y podemos incluir material de ese tipo. Me gustaría saber tu opinión. Y espero que esta información te pueda servir para que encuentres recursos con los que puedes ayudarte a mejorar tu estado de ánimo en el aquí y en el ahora. Porque al final del día es aquí y ahora donde está todo lo que sí podemos cambiar y lo que sí podemos arreglar y en lo que sí nos podemos ocupar. Y si estamos desconectados de nuestro cuerpo, no vamos a poder y se vuelve mucho más complicado o nos va a ser muy difícil. Estas ideas son muy importantes y puede funcionarnos muy bien. Poco a poco es práctica, práctica, práctica. Roma no se hizo en un día, esto no cambia de la noche a la mañana, pero cambia y cambia mucho. Anímate, hazlo. Porque eso sí, solo hay una forma como esto no te puede funcionar y es si no lo haces, porque si lo haces es inevitable, mejora, 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 mejora y poco a poco te das cuenta que te sientes mejor, los cambios son rápidos. Te mando un enorme abrazo y espero que esta información te pueda ser de utilidad, pero más que la información va a ser la práctica. Esta vez, tratándose del aquí y del ahora, tendría que ser la práctica. Cuídate mucho, un abrazo, con cariño, Ana.